estamos una vez más con la destacada escritora chilena Patricia Cerda. Esta vez para hablar de su libro Luz en Berlín, con edición de septiembre de 2019 de Editorial Planeta, y en cuya contratapa, a modo de resumen, nos indica: noviembre de 1989. La caída del muro es inminente y como espectadora, Luz es una privilegiada. Hace un año que llegó a Berlín desde Chile para cursar un doctorado en filosofía. Son años difíciles. Ha conocido la intimidad de los alemanes en la ciudad amurallada. Es un breve resumen de lo que va a ser Luz en Berlín, y que en una parte la protagonista exclama: toqué la historia con la mano, al momento de comenzar el derribo del famoso muro de Berlín. Gracias, Patricia, por concedernos esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por la invitación a esta segunda entrevista, ¿verdad? Sobre mi trabajo. Exacto. ¿Te parece que comenzamos a hablar un poco de la primera parte del libro, es decir, de la concepción del libro? En nuestra primera entrevista manifestaste que cada uno de tus libros tiene ciertas similitudes o acercamientos con hechos, situaciones o etapas que estabas viviendo. ¿Nos puedes contar qué hay de eso con Luz en Berlín? Mira, yo escribí Luz en Berlín como segunda novela, después de Mestiza. Y en Mestiza, ¿verdad? Fueron a parar intuiciones que yo tengo de Chile, desde el exterior, después de 30 años de estar viviendo afuera. Y yo quise con Luz en Berlín darle espacio a esa otra parte de mi biografía, que es mi vida en Alemania. Y yo llevo allí mucho más de la mitad de mi vida. Y entonces ese fue el motivo. Fue un poco una idea de escribir algo autobiográfico, pero después apareció este tema que fue la caída del muro, que yo viví en carne propia, estaba en Berlín en esa época. Y entonces ese fue como el tema dominante que salió y que se instaló ahí. Y sí, esa fue la razón por la que lo escribí. Fue mi segunda novela, a pesar de que la publico como cuarta novela, ¿verdad? Fue mi segunda novela que yo escribí. ¿Recuerdas el momento en que empiezas a pensar en un libro con la temática que después fue Luz en Berlín? Como te digo, eso fue un deseo de escribir algo sobre, o sea, escribir un texto de ficción que exprese mis vivencias en Alemania, tal vez un poco también mis perspectivas e interpretaciones de Alemania. Ahí ves en la novela, hay opiniones, interpretaciones del personaje principal, ¿verdad? Luz, sobre cómo es la cultura alemana. Por ejemplo, que yo quería escribir, que yo quería expresar y quizás también ordenar un poco, porque escribir también siempre es ordenarse, ¿no? ¿Y algún recuerdo cómo fue la creación? ¿Fluyó naturalmente? ¿Hubo momentos donde la pluma anduvo más rápido, otros momentos que costaron? ¿Tienes en memoria algo de eso? A ver, lo que tengo en memoria es que decidí escribir ese texto y empecé a hacer una investigación sobre también cómo fueron esos años, y eso lo fui mezclando con mis propios recuerdos, porque todo lo que vive Luz también lo viví yo, pero ella lo vive con otra biografía, ¿verdad? Con otras perspectivas, sobre todo con la perspectiva de regresar a Chile. Yo en esa época, te cuento que estaba embarazada de mi hija mayor, entonces no tenía esa perspectiva. Sencillamente, era en esa época, era sobre todo una historiadora que sentía que estaba viviendo un momento muy importante de la historia universal, el fin de una era, de una época, no solamente para Alemania, sino que para todo Occidente, lo sentía, y cuando comencé a escribir la novela, quería expresar eso, quería expresar el sentimiento del personaje de estar viviendo eso tan lejos de Chile, y las ganas de compartirlo con Chile, al convertirse, ¿verdad?,
en una periodista corresponsal que manda las notas para la radio Bio Bio, que es la ciudad natal de Luz en Berlín, lo mismo que mi ciudad natal. Entonces están todas como esas emociones, ese deseo de compartir, ese sentimiento de universalidad y las ganas de escribir. Sí. Este libro es editado por Editorial Planeta. Sí. ¿Eso tú lo sabes cuando estás escribiendo? ¿Da seguridad saber que lo que estás escribiendo va a salir a la luz bajo el alero de una editorial importante? ¿Sabes que cuando yo estaba escribiendo esa novela yo no tenía ninguna editorial? Recién había salido Mestiza, Mestiza no había salido, recién había terminado Mestiza. Y la había mandado a muchas editoriales que me la habían rechazado. Entonces, como había pasado eso, yo decidí escribir otra novela, que fue Luz en Berlín, la cual también rechazaron editoriales, tengo que decir. Sí, casi todos los escritores tenemos esa experiencia de que las editoriales primero no se atreven, ¿verdad? Y después cuando se atreven se dan cuenta que los lectores sí quieren leer a ese escritor o escritora y empiezan a publicarlo más. Pero esa no era la situación cuando escribí Luz en Berlín. Efectivamente, una constante el rechazo de las editoriales. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu era reacción? Siempre frustrante. Era siempre frustrante. Sí. No son pocos los escritores que se replantean incluso la calidad del producto por No, pero es que no es el caso. Te cuento que No, es que depende de lo que te diga la editorial. Si la editorial ni siquiera te responde, ya, eso está claro. Ahora, si la editorial te responde cortito que dice no está en nuestro programa, bueno, también está claro. Pero en el caso mío, siempre las respuestas eran con una carta muy larga, diciendo que les encantó, pero resulta que esto y que lo otro, y lo de aquí, lo de allá. Entonces, eso, sí, o sea, me daba pena, pero no me rendí, como tú ves, seguí escribiendo. Disculpa, ¿y cuál era el motivo por el que te decían? ¿No te decían que sí? Ay, no, sí, ni me acuerdo. No, ni me acuerdo. Lo interesante es que las mismas editoriales que en ese tiempo me rechazaban, ahora me están pidiendo libros. Mira, qué bueno. Vale la pena la paciencia, ¿sí? Sí. Y la perseverancia. Oye, entremos al libro. Un libro hermoso, a mí me gusta, tiene tonos azules, aparece la foto de alguien escribiendo en una máquina antigua, o antes de que se escribieran los computadores, tal vez tamaño media hoja carta. ¿Quieres que lo muestre la portada? Sí, claro, por supuesto. Y yo quería hacer... Mira, dale, lo vemos, sí. Exacto, ahí está, Luz en Berlín. Luz en Berlín. Yo encuentro que resultó bien bonita también. Yo encuentro que es muy linda, es cómoda, estamos hablando de 240 páginas que se gustan y se disfrutan. Y quiero hacer dos acotaciones después de leer el libro, me quedo con dos adjetivos, sensibilidad y sencillez. Y los respaldo cuando en un diálogo una de las personas es capaz de sentir el salto que dio el corazón del otro, me parece que eso lo podríamos graficar como sensibilidad. Y cuando un libro comienza con un día de aburrimiento y resulta ser un libro que en 240 páginas entrega un montón de entretenimiento, yo creo que eso es sencillez por parte del escritor. ¿Te parece que entramos al libro? Claro. Los muros materiales son derribables y quizás de forma más fácil que los inmateriales. Mi pregunta es, ¿cómo se derriban los muros que han quedado en la mente o en el alma de las personas? Sí, fíjate qué interesante pregunta. Yo creo que no se derriban, ¿eh? Porque los muros son muy... O sea, se han sido construidos muy lentamente y con mucho dolor, han significado mucho dolor. El muro, por ejemplo, el muro de Berlín, cuya historia un poco yo esbozo en la novela, ¿verdad? Cómo surge ese muro de Berlín, que tiene como varias generaciones. Primero fue solamente una reja con alambre de púa, ¿verdad? O una reja de alambre de púa. Después
se construyó con concreto, pero después eso mismo se reforzó y después hubo 2 muros y con con esa parte que se llamó la franja de la muerte, con mecanismos de autodisparo y todo eso. O sea, eso fue creciendo durante décadas. Y cada nueva generación del muro causaba más dolor y más desesperanza para las personas que vivían detrás del muro. Esas personas no se van a olvidar tan rápidamente de esa experiencia, pero por otro lado, con más fuerza y con más efervescencia, vivieron y gozaron la caída de ese muro. Entonces está un poco el recuerdo también de la caída, de la alegría que significó la caída de ese muro, pero, y de hecho, durante mucho tiempo se quiso dejar ese muro atrás, y de lo que se trató en Alemania es de que volviera a unificarse, de que creciera junto lo que tiene que estar junto. Sobre todo los alemanes orientales gozaron de la nueva situación, ¿verdad? El Estado de Derecho, la sociedad abierta, sobre todo la sociedad de bienestar, porque las diferencias entre Alemania Occidental y Alemania Oriental a nivel de ingresos eran muy altas. Y entonces los alemanes orientales se alegraron mucho de poder participar de esa sociedad. Y todo eso causó una efervescencia durante 25 años. Incluso se dice que son los mejores 25 años en la historia de Alemania. Ese tiempo después de la caída del muro, pero ese muro, de ahí va también la contestación a tu pregunta, está volviendo ahora. Ahora las diferencias entre Alemania Oriental y Alemania Occidental están regresando con estos brotes, ¿verdad?, de populismos, como la AfD, de xenofobia nuevamente, después de la crisis que trajo o llevó a los sirios, a los inmigrantes sirios. Entonces están surgiendo una serie de nuevos problemas que no habían inmediatamente después de la caída del muro, donde todo era efervescencia y alegría de volver a estar juntos. ¿Esa efervescencia y alegría también era en el lado occidental? Sí, claro, Ambos. porque además el lado occidental sabía que ellos iban a profitar mucho sobre eso. Había todo un campo ahí, un espacio para invertir, para crecer, nuevos consumidores de sus productos, sin ahora ninguna valla que no se los permita, ¿verdad? Además, nuevos trabajadores. O sea, para la economía alemana fue muy bueno eso. A la larga, y tú ves que la consecuencia es la Alemania de hoy, que podríamos decir, Alemania de hoy, el papel que juega Alemania de hoy dentro del contexto económico internacional, es una potencia, no lo era en esa época. Ahora es la quinta o cuarta potencia del mundo, ¿verdad? Y eso es uno de los efectos de la reunificación. Qué fuerza los alemanes en los años 50, absolutamente arruinados como país. Y en 60, 70 años vuelven a estar dentro de los 3 más grandes de economía. Sí, sí. Ahí hay muchas cosas, muchos elementos culturales que juegan un papel importante. Ahí uno de esos es la cohesión social, el interés que tiene Alemania por los alemanes. No hay dos Alemanias, a ver cómo decirlo, hubo esas 2 Alemanias divididas por el muro, pero los alemanes sí sienten una responsabilidad hacia todos los alemanes, no solamente hacia una élite. La élite se preocupa del pueblo, digámoslo así. Patricia, Luz Vidal, la chilena, se inserta en esta Alemania aún dividida por el muro. ¿Y quién mejor que tú, Patricia Cerda, su madre literaria? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué más nos puedes contar de Luz Vidal? Luz Vidal, sí. Ese personaje es bastante simbólico. Bueno, casi como todos los personajes protagonistas de las novelas, ¿verdad? ¿En qué radica su simbolismo? Ella viene de la clase media chilena. Ella viene de Concepción, o sea, ni siquiera de Santiago, viene de provincia. Estudió en un liceo público, o sea, no viene de una escuela particular,
Pero es una mujer inteligente y muy curiosa y con muchos deseos de superarse, sobre todo también de cultivarse. Estudió filosofía, ¿verdad? Y se va después a doctorar a Alemania con una beca que se gana por sus buenas notas. Ella en Alemania inmediatamente sabe adaptarse también a la sociedad, a lo que encuentra. Tiene la mirada de la etnóloga un poco, o sea, lo que ve no la asusta, sino que la despierta y le dan ganas de entender. Por otro lado, ella viene del Chile de Pinochet, ella llega el año 88 allá, o sea, cuando se está acabando la dictadura, y entonces está, por supuesto, su comparación constante sobre la sociedad chilena, una sociedad en dictadura y la sociedad abierta, más abierta de Europa, que era Berlín amurallado, ¿verdad? El Berlín occidental. Entonces está también ella siempre reflexionando ahí lo que significa que las personas no se vean como enemigos, sino que como contemporáneos. Y lo que eso significa y dejar que cada uno viva sus libertades, que se desarrolle y que desarrolle la persona que lleva adentro. Todo eso la impacta mucho porque ve que es posible. Hasta ese momento ella consideraba que era un sueño irreal, pero ve que sí es posible acercarse a eso. Sí, eso, y por otro lado ella tiene un padre de extrema izquierda y una madre de derecha. Ella dice, mi familia es lo más raro del mundo, y al final es así que la división de Chile en ese tiempo y que realmente no se ha zanjado a propósito de los muros que no se caen, esa división pasaba por su familia y ella la vive. Ella vive la soledad de vivir, por ejemplo, con su madre, que es de derecha, su madre que no entiende lo que ella hace, lo que ella quiere, que no entiende que ella estudie filosofía, ¿verdad? Que tiene un novio, un pololo que es militar y que lo lleva a la casa, y entonces ella está siempre como desubicada y siente que cuando llega a Berlín se ubica de alguna manera, a pesar de que es una extranjera, se ubica porque va a ver en ella, y ella lo presiente, hay un desarrollo. Ella va a poder ir a la biblioteca, a poder cultivarse. En las bibliotecas chilenas, ella lo dice, en las bibliotecas chilenas había una serie de libros que faltaban, y por otro lado, las universidades chilenas eran universidades intervenidas. Ella dice que cuando llega a Berlín era en el fondo una analfabeta intelectual, y es un déficit que ella quiere paliar. Eso es un poco Luz. Bueno, fuera de eso, muy curiosa y con ganas de conocer gente y vivir experiencias, porque ella llega joven a Alemania. Es una mujer de 25 años, entonces las personas, hombres y mujeres de 25 años, es normal en esa época, quieren vivir experiencias, conocer gente, gozar, sí, sufrir, etc. A mí me transmitió valentía, es aventurera, encontré. ¿No? Oye, Luz por lo general se rodea de personas que poseen sensibilidades especiales, por llamarlo de alguna forma. Personas que vienen del mundo del arte, que además yo diría son personas que destacan en ese quehacer. ¿Qué hay detrás de esos tipos de personajes? ¿Crees que funcionaría, tú como escritora, digamos, funcionaría con personas un tanto más comunes, como el 95% de la población? ¿O es que el éxito es algo que la gente quiere mirar, digamos, quiere ver, escuchar, o incluso sentirse parte de eso? ¿Resulta plantearlo con personas más comunes? Claro que resulta. De hecho, en Mestiza resultó, ¿verdad? No sé si leíste esa novela, pero ahí son todos personajes comunes y corrientes de las castas, mestizos, indios, a sus pueblos originarios. Claro que resulta. En el caso de Luz en Berlín y de Luz Vidal, lo que a ella le interesan son las personas que tienen vida interior. Eso es lo que ella quiere. Le interesan las personas que reflexionan, las personas que
que están abiertas al debate y que tienen una visión crítica, no criticona, sino que crítica, hay una diferencia. Porque Luz no es criticona ni ninguno de sus personajes, pero todos tienen una visión, una visión cuestionadora de su tiempo. Y sí, a ella le interesa eso, pero no es elitista, ella no es elitista para nada. Y en el fondo yo creo que eso se trasluce también en la novela. Lo que a ella más le llama la atención y más acepta son las personas solidarias y de buen corazón. De hecho, Luz no acepta ninguna otra jerarquía que el buen corazón. Eso también se nota en la novela. Entonces, claro, ahí hay una coincidencia entre el artista, digámoslo así, bueno, hay un personaje que es un mexicano que es periodista, él no es artista, pero es periodista, trabaja para Televisa, ¿verdad? Y está escribiendo una historia sobre el socialismo a la alemana. Y hay una fotógrafa que es chilena y es su mejor amiga, que la va a visitar y vive ilegal. Entonces, por una parte fotógrafa, pero por otro lado es de esas personas que no tienen papeles, o sea, forma parte de los marginados. Entonces ahí hay como una dicotomía. Y hay una cubana que trabajaba de traductora para la Stasi y que tiene un ex novio que la persigue, ¿verdad? Y a quien Luz le da asilo en su casa y la ayuda a salir del embrollo en que está. Ella es una cubana común y corriente que llegó por esas cosas de la vida que yo cuento en la novela a Berlín y que aprovecha el momento en que cae el muro para escaparse de las garras de su novio, ¿verdad? Entonces son entre singulares y comunes y corrientes los personajes. Y lo que tienen en común todos es que quieren ayudarse para salir juntos de los problemas que les pone la vida. Patricia, con la caída del muro, el primer tercio del libro, yo siento que Luz explota, como florece, como que se expande, asumiendo distintos roles. ¿Tú sentiste que la sociedad alemana de aquel entonces, o parte de ella, vivió algo similar? En caso de ser así, ¿nos puedes contar qué pasó con las alemanas y alemanes de aquella época? Bueno, imagínate, o sea, sobre todo para los alemanes orientales, eso significó pasar de un mundo a otro, salir del sistema socialista, que era un sistema muy coercitivo, de la vigilancia de la Stasi y de la imposibilidad de salir de su país, ¿verdad? La imposibilidad de viajar a otros países que no estuvieran en el ámbito socialista. La posibilidad, o sea, todos hicieron uso de esa nueva posibilidad, hubo muchos viajes, mucho reencuentro en esa época. Y los cabros jóvenes pues lo vieron también como una posibilidad de hacerse de nuevo. Claro, había una efervescencia, yo creo que uno se lo puede imaginar desde aquí, ¿no? Se cayó ese muro y el hermano rico te invita a tu casa y toma lo que quieras, gózalo y te da un puesto de trabajo, no sé, bueno. Esa era la situación. Sí, había una gran efervescencia, mucha gente, muchos matrimonios se cruzaron, se acabó, como te digo, se acabó por un tiempo el muro. Y claro, el que está recién ahora se acabó y la gente lo gozó mucho y yo viví eso, sí. De hecho, te cuento que viví un tiempo en Leipzig, que es una ciudad importante en Una ciudad Alemania musical, Oriental. ¿sí? ¿Hay algo ahí? Viví 2 años allí. ¿Vestigios musicales? ¿Puede que esté metido Wagner ahí? Sí, no, Bach, bueno, Leipzig, bueno, Leipzig. sí, creo que ahí nació Wagner también, pero el que le dio esa impronta musical que tiene fue Bach, que fue el cantor principal Leipzig. de la iglesia, y creó el coro de los niños, un coro muy popular allá también, y bueno, compuso casi todas sus cosas allí.
sus cantatas y Requiem y muchas otras cosas. O sea, hubo una explosión. Efectivamente, no solo la protagonista del libro, Luz Vidal, vive esta explosión, tú también la sentiste que la vivió la sociedad alemana, la nueva sociedad Alemania post caída del muro, ¿sí? Sí, la sociedad alemana, sí. Alemania tiene una vida muy llena de vicisitudes y muy terrible en el siglo XX. La historia alemana del siglo XX es increíble. Sí. Bueno, todos sabemos todas las cosas que pasaron y al final hubo ese como final feliz, si tú quieres, de la reunificación, pero con un tremendo sentido también de la culpa. ¿Eh? Esto no fue gratis. O sea, el regalo de la reunificación, ellos lo recibieron con mucha humildad. Y entonces también fue agradable ver eso y vivir eso. Ahí no había un triunfalismo que hubiera estado absolutamente de más, ¿verdad? Sino que hubo también una reflexión. Ahora podemos reunificarnos, pero la historia sigue ahí sin cambiar en lo absoluto. Y sí, yo creo que una de las razones por las que en el año 2015 Angela Merkel abre la frontera a los sirios, esa es la historia de Alemania también, sentir que hay una responsabilidad con el mundo por lo que fue su siglo XX. ¿Sientes que todavía está esa necesidad de remediar? Sí, sí. Va a durar varias... Sí, ojalá que dure para siempre, ¿verdad? Sí. Ese recuerdo y... sí, porque no hay que olvidarse nunca de la historia. Nosotros los chilenos tenemos muy mala memoria y uno de nuestros problemas. No hay que olvidarse de la historia, hay que estar siempre muy consciente de todo lo que hemos hecho y vivir eso también con responsabilidad, y eso nos hace también ser humildes. Eso yo creo que una de las razones de que le va bien a Alemania económicamente en el mundo es también esa humildad. Sí, tal vez han redireccionado ciertas energías. Yo tuve la suerte, la oportunidad de conocer varios museos de la Guerra Mundial en los países del este, bueno, Polonia, y la verdad es que la presentación me pareció bastante cruda, bastante dura, incluso algo lúgubre cuando uno entraba a esos museos. Y cuando estuve en Berlín, el Museo de Berlín me pareció absolutamente distinto, luminoso, blanco y salmón. Tú sabes que los psiquiatras dicen que el salmón sería el color de la alegría. Y una presentación, que es el museo que está inmediatamente al lado del muro, a metros del muro, en Berlín, y me pareció que había como una visión totalmente distinta, más como amplia, sanadora incluso. En el último tiempo, con la irrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sobre todo en las redes sociales, a las tradicionales versiones historiográficas que uno encuentra en los textos de historia, se han sumado las versiones orales que uno encuentra en las calles, digamos. En este contexto, y dado que en tu libro hay algo de esto, de posicionar la versión oral de la persona común, ¿qué piensas de esta coexistencia entre la versión historiográfica y la de la calle? ¿Tú crees que se complementan, son antagónicas? ¿Crees que pierde terreno un poco la versión historiográfica? Mira, la verdad de las cosas es que esta absorción de las visiones de la calle que dices tú, o sea, de cómo ve cada uno los hechos históricos, o los hechos históricos a partir de los recuerdos de los personajes que lo vivieron. Eso siempre le ha interesado a la historiografía oficial. Y a la historiografía oficial también siempre le han interesado las historias de las mentalidades. El tema es que lo que yo de alguna manera le reprocharía a la historiografía oficial es que está demasiado encapsulada. Y no escriben, por ejemplo, libros de divulgación popular. Entonces, todos estos temas los sacan, sí, en artículos que son publicados en revistas indexadas, chilenas o internacionales, pero la gente no se entera. Y entonces eso ha dado espacio a que una serie de pseudohistoriadores
digan que hay que revisar la historiografía. Pero lo cierto es que la historiografía hace tiempo que ya está revisada. Y entonces no existe eso que tú dices, pero yo sí lo que veo, lo que vi siempre es una falta, no llega al lector común y corriente, no llegan los nuevos descubrimientos de los historiadores. De los historiadores serios te estoy hablando. Eso es un poco un problema y es también la razón un poco también de mi libro, porque yo soy historiadora, ¿verdad? Y yo sí siento que había ahí una falta que hay que llevarle la historia al consumidor habitual, al lector habitual, para que entienda mejor su pasado y también entienda mejor su presente y pueda proyectarse hacia el futuro y hacerlo con una visión, quizás, o sea, agregándole quizás la emoción, por ejemplo, que es lo que hace la novela histórica, por ejemplo. En el mundo historiográfico existe esa conciencia de lo que tú me has dicho, es decir... Lo he hablado con colegas historiadores y sí existe esa conciencia, pero ellos tampoco pueden, ellos quieren hacer investigación histórica, no tienen tiempo para escribir libros de divulgación, si tú quieres. Entonces, ¿Que sería la manera de hacerlo más apetecible a la masa, digamos, al incluir...? Sí, la verdad es que se necesitan quizás libros de divulgación que calen un poquito más profundo y que realmente estén a la altura de lo que se está haciendo y muestren en qué momento, muestren los avances, los descubrimientos de la historiografía chilena del siglo XX, por ejemplo, con lo que te estamos hablando, la historia oral, la historia de las mentalidades, la historia social, la historia feminista, hay mucho de eso. Hay premios nacionales de historia, que, por ejemplo, como Sol Serrano, que es una historiadora feminista, ¿verdad? En el siglo pasado, Armando de Ramón y Rolando Mellaffe fueron grandes historiadores sociales, historiadores de las mentalidades. Todo eso está. Entonces, lo que sería interesante sería libros de divulgación sobre eso. Eso no hay. Entonces, ha llegado un revisionismo de algo que ya está revisado, que muestra que esas personas que son revisionistas no han leído a los otros. Entonces, como que son mundos paralelos. Yo creo que yo estoy ahí creando puentes entre esos dos mundos. Como tengo un doctorado en historia, sé dónde está la historiografía chilena y a partir de eso estoy creando mis novelas, mis personajes, ¿verdad? Sí, con una visión, o sea, digámoslo así, personajes del pasado a la altura del siglo XXI, que no vienen a revisar algo que ya está revisado, sino que vienen a demostrarlo. O sea, la novela lo que le agrega es la visión, o la dimensión emocional, la dimensión del sentimiento de los personajes, de sus miedos, su esperanza, su expectativa. Sabemos, por ejemplo, que el siglo XVII fue un siglo terrible en que lo fue para todo Occidente, es la época de la guerra de los 30 años en Alemania. En Chile es la época fulminante de la guerra de Arauco. Sabemos que existió esa guerra, sabemos que fue duro, que fue difícil, que habían dos bandos irreconciliables y que esa visión que nace ahí del indio, del pueblo originario chileno, permanece hasta el día de hoy. Todo eso lo sabemos, lo intuimos. Y lo que hace la novela, lo que yo traté de hacer con mi novela Mestiza y también en parte con Rugiendas, es mostrar cómo eso afecta la vida de los personajes, cómo esa visión que tienen los personajes los hace, por ejemplo, tener rabia, tener mala conciencia, los hacen marginar a los otros, los hacen sentirse orgullosos, etc. O sea, como te digo, la dimensión emocional, que es la más importante, la única que cuenta. Y la historiografía, como es una ciencia medible, que tiene que entregar datos comparables, no puede hablar de las emociones, que son, por definición, subjetivas, ¿verdad? Y para eso está entonces la novela histórica. Y a mí me parece muy bien y muy necesario también. Es de esperar que el mundo historiográfico se decida hacer algunos cambios al respecto. Hay una parte del libro
donde indicas que en la República Federal Alemana se podía amoblar un departamento solo con donativos, es un hecho puntual. Sí. A mí me llamó mucho la atención. ¿Era efectivamente así? Y de ser así, como consecuencia, ¿se podría interpretar que dicha situación era un resultado de que se vivía de cierto exceso o que había un sobreconsumo? ¿O eran realmente actos de extrema generosidad? No, es la sociedad de bienestar y de la abundancia, diría yo, que ya estaba ahí cuando yo llegué a Berlín en el año 86, porque a diferencia de Luz, yo llegué el 86, no el 88. Y claro, la gente regalaba las cosas, porque había, ¿qué vas a hacer con el sofá antiguo si te compraste uno súper lindo, nuevo? El antiguo tenía solo 5 años, máximo 10. Tenías que regalarlo, por ejemplo. Y, y bueno, eso era la sociedad de la abundancia. Y de hecho, te cuento que yo también regalé cosas. Cuando me he cambiado de casa, he regalado cosas. O las has votado y mira, con mucha suerte las has vendido. Ahí han surgido esos plataformas como eBay, por ejemplo, ¿verdad? Que sirven para eso. No, sí, claro, ella es cierto lo que le pasó a Luz, que arregló su nuevo departamento con puras cosas regaladas. Sí. Y después ella las regaló también, ¿verdad? Solamente se trajo a Chile un sofá. Eso es lo único que se trajo, y sus libros. ¿Se mantuvo eso a través del tiempo? ¿Hoy se puede hacer lo mismo o han cambiado las Claro, cosas? sí, sí, claro. Sigue siendo así. Sigue siendo una Sigue sociedad existiendo. en que Claro, pero es que sí, pues así está hecho el sistema Y, de y sigue consumir y siendo, votar. y sigue siendo gratuito, ¿no? No se venden esas cosas. Bueno, también la puedes vender, pero por nada, etcétera. Bueno, sí. También mencionas y que también me pareció muy interesante y que da para reflexionar, que en el idioma alemán se escribe lo vida, otorgando un carácter de neutralidad. Sí, El muerte, es decir, como masculino, sí, y la amor como femenino, sí. que formas que, por cierto, son muy distintas al español. ¿Hay un replanteo del neutro masculino-femenino? ¿Puedes ahondar o qué hay detrás de aquello? Mira, bueno, es así que es la sol, cuando ti sone, la sol, eh, lo vida y el muerte. Detrás de esto, de las palabras, hay una valorización simbólica, ¿verdad? De lo femenino y lo masculino. Y es algo que, fíjate, que le llamó la atención a Tácito, este cronista latino que acompañaba a las legiones romanas. A él le llamó la atención que dentro de la sociedad de los germanos, la mujer tenía una posición más elevada que dentro de la propia sociedad y que tenía más que decir la mujer, que los hombres le daban más espacio, que incluso dentro de del espacio político ellos también tenían derecho a voto, porque ahí las autoridades, los reyes eran elegidos. Y ahora, por ejemplo, cuando hace poco vi la serie Vikingos, que es una serie de estas, muchas series que hay en Netflix, y me gustó mucho y me llamó la atención que muestran lo mismo, una participación muy importante de la mujer dentro de la sociedad, no solamente en la familia, ellas también eran guerreras, salían a pelear, ¿verdad? Y bueno, eso se transmite o se traduce también en el lenguaje. Sí. Claro, y por eso lo mencioné también, pero fue así como una mención para que sea profundizada, y me alegro que me hayas hecho la pregunta. Yo creo que mientras más al norte, fíjate, en Europa, hablando en el norte, mientras más al norte, más fuerte es la presencia social y política de la mujer, o sea, la presencia de la mujer fuera del espacio privado, en el espacio público, y seguimos extrapolando, mejor funcionan las sociedades.
Cuando hablas más al norte, ya salimos de Alemania, digamos, está incluyendo, qué sé yo, Noruega, Claro, Suecia, Dinamarca. países escandinavos, vikingos, Sí, claro, vikingos trata de Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿verdad? Sí. Claro, eso es un planteamiento, son una de las tantas cosas que le llaman la atención a Luz. Ella no profundiza en todo, ella está muy en el momento, ella está muy anclada en el presente, lo que está pasando, se está cayendo el muro de Berlín y se está reunificando Alemania, pero por otro lado, no olvidemos que ella también se enamora y una de las razones por la que ella vive esa efervescencia más de cerca es que conoce a un exiliado político que vive en la Alemania Oriental, para quien ella porta una carta, ¿verdad? Que le pasaron antes de irse de Chile, con la remota posibilidad de que lo pueda encontrar, y si lo encuentra, eso sería lo único que voy a contar de la novela. Y claro, y ese encuentro, eso le da a ella mucha alegría y vive con mucha intensidad esa relación, sí. Y eso la hace también estar muy presente y saber primero cómo es la vida en la Alemania Oriental, porque él le cuenta, ¿verdad? También se lo cuenta Regla. O sea, ella encuentra ahí personajes que le informan sobre la vida al otro lado. Que claro, que yo utilicé para dar una visión más global de lo que está pasando, no solamente en Occidente, sino que también en Oriente, y el por qué está pasando, por qué hay esa alegría tan grande de que eso se acabe. Y ella, Luz, no sé si te diste cuenta que ella no se identifica con ninguno de los dos bandos. No, ella no piensa porque ganó el capitalismo y que esto es la panacea, ella no lo ve así. Y bueno, tampoco sé, por supuesto, que se identifica con el bando oriental, en que estaba, ¿verdad?, la Stasi, y está la imposibilidad de salir, y bueno, y la vigilancia de todos vigilan a todos, bueno, todo eso que está ahí en la novela, que tiene un poquito de thriller también, ¿verdad? Claro, ella tampoco se identifica con eso. sí, siguiendo un poco una idea, un concepto que nombraste al comienzo, que era la diferencia, y te quería pedir que me ahondaras un poquito en eso, la diferencia, y que creo que es fundamental para un buen desarrollo de la sociedad, la diferencia entre crítica y criticona. Ah, sí. Sí, bueno. Claro, yo creo que casi no hay que anudar. Yo creo que ya sabemos de qué se trata eso. Bueno, las redes sociales son criticonas, ¿verdad? Porque para ser criticón tú no tienes que profundizar nada, tú solamente tienes que subrayar, nombrar lo obvio, lo evidente, lo que todos sabemos. Que es como una forma también de desahogarse, y en ese sentido es legítimo. Criticar, eso ya va más a fondo. Criticar significa no solamente nombrar, sino que también interpretar, buscar las razones y también buscar la salida, buscar un medio, un camino, una orientación para mejorar la situación. Eso es otra cosa. Y criticar es, por ejemplo, en el idioma alemán, ya que estamos hablando sobre Lou en Berlín, tiene una connotación positiva que no lo tiene en español, ¿eh? Lo tiene en parte, por ejemplo, cuando tú dices crítica de cine. Crítica de cine puede ser un comentario, un panegírico de una película. La verdad, no tiene que ser negativo, puede serlo, pero no tiene que serlo. Lo mismo la crítica literaria. Ahí está un poco el concepto de cómo los alemanes entienden la crítica, que es más bien un comentario diferenciado, interpretativo de lo que está pasando. Por ejemplo, crítica a la razón pura de Kant, por ejemplo, no es una crítica a la razón pura, sino que es un comentario sobre la razón pura. Y claro, nosotros necesitamos un poquito más de ese tipo de crítica, de darle otra connotación a la palabra crítica. Sí, que sea por una parte constructiva y por otra parte que trate realmente de entender lo que está criticando. Y bueno, un tema también, yo sigo, por ejemplo, las columnas de los periodistas. Me gustan mucho las de Matamala, por ejemplo. Y sin nombrar a otros, parecen terribles. O sea, cuando las columnas solamente se dedican a parodiar y criticar y satirizar, no llevan a ninguna parte, están hablando de lo obvio
y alimentando un cierto resentimiento y rabia e impotencia que surge por eso y que nosotros todos tenemos, pero no nos hacen avanzar en lo absoluto. ¿Hay algún aspecto que te gustaría que agregáramos de lo que hemos hablado de Luz en Berlín? Yo creo que hemos sido bastante acotantes, ¿verdad? En cuanto a la novela, el resto es que lo lean y lo critiquen en el sentido de crítica literaria constructiva, los lectores. Sí, claro. Oye, Sí. y bueno, está recién septiembre de 2019, está con pocos meses de vida este libro. ¿Cómo lo ves estos primeros meses? ¿Ha habido Sí, podría bueno, ser capaz de ver algún desarrollo, alguna evolución, algún devenir en la vida del libro desde que abrió sus ojos, digamos? bueno, cada libro tiene su propio camino, ¿verdad? Luz en Berlín ya se acabó la primera edición, prácticamente va a haber una reedición, pero en estos tiempos todavía no, ¿verdad? Cuando primero tienen que abrirse las librerías. Y sí, ¿y qué va a seguir pasando con la novela? No lo sabemos. Lo que yo una vez te decía también, la vida de un libro es larga, o debiera serlo. Exacto. Y qué va a seguir pasando con ella. Como sea, yo creo que todas mis novelas forman parte como de una obra. Todas mis novelas se complementan entre sí. Y yo diría que esa es mi visión o mi aporte sobre el siglo XX. Como te decía, yo tengo una novela sobre el 17, otra sobre el 19, la del 18 la estoy escribiendo. La del 15 sale este año, por Planeta, nuevamente, en septiembre seguramente. Sobre la primera circunnavegación, ahí mi interpretación sobre eso, sobre esa hazaña, ese hecho histórico. Así es que, sí, vamos a ver cómo mis libros van caminando juntos. Yo siempre los quiero que caminen juntos como una obra y que queden ahí como mi obra, que a lo mejor va a significar que algunos lectores se acuerden de mí, quizá en la próxima generación, pero yo ya no quiero, no, eso me pone los pelos de punta pensar en eso, ¿no?